Para muchos, ver a Keffe D esposado y comparecer ante el tribunal supuso un giro sorprendente en uno de los misterios de asesinato de hip hop más antiguos de la historia. Pero para los que han seguido este caso desde la violenta noche de Las Vegas, la detención de Keffe D se ve como un cierre largamente aplazado. Sin embargo, una reciente entrevista con Suge Knight ha hecho que todo el mundo se cuestione lo que creía saber. En este vídeo veremos la reacción de Suge Knight a la detención de Keffe D. Reacción de Suge Knight. El 28 de septiembre de 2023, Associated Press publicó la noticia de que Dwayne Keffe D. Davis había sido detenido en su domicilio de Las Vegas, Nevada. En un principio, no estaban claros los cargos exactos que se le imputaban, como mencionaron dos fuentes fiables familiarizadas con la detención. Durante una rueda de prensa, Steve Wolfson, fiscal del condado de Clark, reveló que Keffe D. ha sido acusado de homicidio por uso de arma mortal y otros delitos relacionados con actividades de bandas. Mientras la prensa se reunía para engullir los jugosos detalles, se enteraron de que Keffe D. estaba destinado a una cita con el tribunal en los próximos días. El fiscal dijo que un gran jurado había estado preparando pruebas durante meses y que habían cocinado lo suficiente para presentar algunos cargos graves. Davis comparecerá ante el tribunal en los próximos días, más o menos para una audiencia, para determinar su estado de custodia y para fijar una fecha de juicio con jurado. Este gran jurado ha estado recibiendo pruebas durante meses y ha determinado que hay pruebas suficientes para justificar la presentación de esta acusación penal. Unos meses antes de su detención, la policía de Las Vegas hizo una redada en la cuna de su mujer. Según las noticias, encontraron varios ordenadores, un teléfono móvil, dispositivos de almacenamiento, artículos relacionados con Tupac, munición y 2 contenedores llenos de fotos. También descubrieron sus memorias Compton Street Legend. Poco después de la detención de Keffe, TMZ entrevistó a Suge Knight, y su reacción a la detención no fue exactamente la esperada. En esta entrevista se tratan muchos puntos clave y discusiones. La entrevista comenzó con la reacción inicial de Suge al arresto de Keffe D. Expresa su sorpresa por la detención. Menciona que no esperaba que Keffe D. fuera arrestado y definitivamente no lo quería en la silla caliente. Dime cuál es tu reacción ante la detención de Keffe D. Bueno, sorpresa número 1, porque no pensaba que Keffe D. nunca había sido arrestado. Tampoco quiero que le detengan. La entrevista pasa entonces a su relación personal con Keffe. Suge Knight revela que él y Keffe D. estaban en el mismo equipo de fútbol Power Water. Hace hincapié en la importancia de obtener los hechos correctos y no hacer suposiciones. Keffe D. y yo jugamos en el mismo equipo de fútbol Power Water. Y tenemos las circunstancias, si tenía una implicación con cualquier cosa, si no tenía una implicación con cualquier cosa. Quien quiere ver, no le desearía a mi peor enemigo que alguien fuera a prisión. Entonces, la conversación da un giro hacia la saga del tiroteo de Tupac. TMZ dijo Suge que el fiscal afirmó que el sobrino de Keffe D. fue el gatillo fácil culpable, y Keffe D. estaba al tanto. El fiscal dice que Keffe D. estaba en el coche con su sobrino y que presumiblemente su sobrino, según el fiscal, es el que disparó a Tupac y que se hizo con el pleno conocimiento de Keffe. Pero Suge no se lo cree. Él deja caer una pista de que solo había 2 personas en el coche esa fatídica noche y Keffe D. no fue el que apretó el gatillo. Solo había 2 personas en el coche y hablando después del cuento de la historia. No voy a contar la historia, pero les digo una cosa. Nunca he hablado mal de Orlando porque, número 1, él no era el que disparaba. Cuando se le presiona para que testifique ante el tribunal, Suge descarta esa idea más rápido que un casino de Las Vegas al amanecer. No da una razón clara, pero deja claro que no va a cantar. Si te llaman a testificar en este caso, yo no lo haría. Yo no estaría. ¿Por qué no? Sí, yo no sería. ¿Por qué no? Bueno, el número 1, porque yo no voy a subir al estrado y testificar sobre alguien para qué. Suge también refuta la teoría de que Orlando estaba fuera de la sangre de Tupac debido a un altercado anterior, lo que sugiere que no era el tirador. Pero él no derrama los frijoles sobre quién cree que el verdadero tirador podría ser. Para resumir, usted está diciendo que Orlando no fue el tirador, y usted está diciendo que si usted es llamado a declarar por cualquiera de las partes, usted no cumplirá. Usted no testificará. ¿Estoy en lo cierto? Eso fue un pecado. No iré. No testificaré. En pocas palabras, Suge Knight no confirma a Orlando como el tirador, no señala a Keffe D. y dice no a testificar. El hombre se mantiene alejado de este drama legal, dejándonos a todos con más preguntas que respuestas. Como era de esperar, muchas personas reaccionaron a esta entrevista. Alguien dijo, ¿por qué Suge testificaría en primer lugar? ¿Cómo testificar va a beneficiarlo?
En todo caso, empeoraría su situación porque sería un soplón entre rejas. Otra persona dijo, ya al perder el tiempo tratando de obtener una confesión de Suge, LOL. Otro dijo algo con lo que creo que todos estamos de acuerdo. Dijeron, regla número 1, nunca creas una palabra de Suge Knight. Pero antes de hablar de esto, veamos esta interesante opinión vertida por alguien en Twitter. Dijeron, Kef D ha estado diciendo que fue su sobrino quien lo hizo durante años. Él estaba en el coche con su sobrino y otros 2 chicos esa noche. Más tarde estaba a punto de ser acusado de tráfico de drogas, por lo que hizo un proffer para que pudiera salir de esos cargos. Un proffer es un testimonio 100% jurado y veraz de lo que realmente pasó en dicha situación, a cambio de no ser acusado de tráfico. Esto fue grabado y posteriormente utilizado en su contra. Realmente no veo por qué mentiría sobre quién disparó a Tupac si sabía que fue su sobrino y de todas formas llevaba muerto 1 minuto. En el mundo jurídico, una declaración es cuando alguien, como un acusado o un testigo, habla con la fiscalía o las fuerzas del orden en un caso penal. Comparten lo que saben a cambio de favores, como una pena más leve, protección frente a la acusación u otras ventajas. Los proffers a menudo surgen en discusiones y tratos cuando se resuelven casos penales. En el caso de Kef D, habló con la policía de Los Ángeles en una entrevista policial secreta. Durante esta entrevista, Kef D parece haber compartido información sobre el asesinato de Tupac Shakur. Obtuvo algo a cambio de esta información, como no ser procesado o enfrentarse a un castigo menos severo por sus propios problemas legales. Esto tiene sentido porque Kef D no ha guardado silencio sobre su participación en el asesinato de Tupac. Esto es muy probable porque sabía que no sería procesado. Por ejemplo, en 2018, después de que le diagnosticaran cáncer, reveló cierta información durante una entrevista en un programa de BET. Admitió que estaba en el asiento delantero del Cadillac durante el tiroteo. También mencionó que su sobrino, Anderson, estaba en el asiento trasero. Sin embargo, optó por no revelar quién era el tirador, afirmando que estaba siguiendo las reglas no escritas de las calles. En sus memorias de 2019, Kef compartió que ya había dado esta información en reuniones privadas con las autoridades federales y locales casi una década antes. Estas autoridades estaban investigando la posible conexión entre el asesinato de Tupac Shakur y el tiroteo de su rival en el rap, Biggie Smalls. Kef afirmó que las autoridades llegaron a un acuerdo con él. Prometieron retirar los cargos contra él si cooperaba y facilitaba información sobre lo ocurrido durante el tiroteo de Tupac. A cambio, detendrían el procedimiento del gran jurado y desestimarían su acusación. Kef D, que en aquel momento se enfrentaba a cargos por presuntos asesinatos y empresa criminal, aceptó el trato y compartió la información, lo que finalmente hizo que nadie fuera procesado. También hay una parte de su libro en la que insinúa que el asesinato de Tupac fue una represalia por meterse con su sobrino, Orlando Anderson. Dijo, en este momento de mi vida, puedo decir que siento un profundo remordimiento por lo que le ocurrió a Tupac. Era un artista de talento con un enorme potencial para influir en el mundo. Odio que la familia, los amigos y los fans de Tupac, especialmente su madre, Afeni Shakur, tuvieran que pasar por el dolor de perder a su hijo. Es terrible perder a gente así. Conozco ese dolor demasiado bien. Sin embargo, me mantengo firme en que Tupac, Suge Knight y el resto de esos negros no tenían nada que hacer poniendo sus manos sobre mi querido sobrino Baby Lane. Y punto. Que se abalanzaran sobre mi sobrino nos dio luz verde para hacerles algo en el culo. Tupac eligió el juego equivocado y a los negros equivocados para jugar. Suge y ellos deberían haber hecho un mejor trabajo protegiendo a ese tío porque sabían quién coño éramos y la clase de mierda de la que éramos capaces. Puede que Tupac no lo supiera, pero Suge y sus colegas sí que lo sabían. Tupac era un guppy que fue engullido por unos feroces tiburones. No debería haberse metido nunca en esa mierda de intentar ser un matón. Sin embargo, en un reciente vídeo que circula por internet, Kef afirma que Diddy pagó $1 millón para matar a Tupac. Diddy ha negado repetidamente su implicación, pero Kef D sostiene que la muerte de Tupac formaba parte de un conflicto mayor entre 2 discográficas, Death Row Records y Bad Boy Records, de las costas oeste y este. Dice que hubo recompensas por la vida de muchas personas durante esta disputa. Kef D afirma que él no fue quien disparó y sugiere que Diddy ordenó el golpe porque tenía miedo de Suge Knight. Otra persona, Mob James, que trabajaba para Death Row Records, respaldó la jugada de Kef. Dijo que Diddy tenía miedo de Suge Knight y que la disputa entre las discográficas era como una bomba de relojería. Dijo que esta disputa provocó violencia y recompensas por la vida de la gente durante esa época. En su libro Compton Street Legend,
Kef D habla de su encuentro con Diddy en Nueva York. Dijo que Diddy quería tratar los asuntos que implicaban a Suge Knight y Tupac. Kef D se ofreció a ayudar, pensando que se trataba de la canción Hit 'Em Up de Tupac, que molestó a Diddy. En una entrevista con el youtuber Vlad TV, Kef D fue más allá y afirmó que Diddy pagó $1 millón a un tal Zip por el asesinato de Tupac. Pero, al parecer, Zip cogió el dinero y huyó. La gente también ha señalado una canción de 1999, Muscle Game, en la que Diddy decía: «Verás, en este juego, solo el fuerte sobrevivirá y el débil pasará. Muchos gatos piensan con la fuerza muscular, no con el cerebro. Vamos, hombre, jódete conmigo y dejaré caer $1 millón sobre tu cabeza. Te borraré a ti y a toda tu familia, perra. Vamos, eso es músculo». Mucha gente no cree que estas letras sean una coincidencia. Según la transcripción del gran jurado, un antiguo miembro de los Southside Crips, que estaba relacionado con Kef, explicó por qué Tupac y Diddy empezaron a tener problemas. Dijo que todo empezó cuando Tupac acusó a Diddy y a Biggie Smalls de estar implicados en un tiroteo anterior contra él. Echemos un vistazo al interior de la rivalidad entre la costa este y la costa oeste que inició todo esto. Dentro de la rivalidad fatal, hemos oído varias historias sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de Tupac. Pero intentemos verlo desde el ángulo de la rivalidad entre la costa este y la costa oeste. Esto podría ayudarnos a entender mejor la implicación de Diddy en el conflicto y por qué Suge Knight dijo que Orlando Anderson no mató a Tupac. En 1994, antes de que dispararan a Tupac, mantenía un estrecho vínculo con Biggie Smalls y actuaban juntos en el escenario. Ambos eran famosos por sus letras atrevidas e inteligentes, pero tenían personalidades distintas cuando no estaban actuando. A pesar de su timidez, Biggie utilizaba su música para expresar sus emociones y abordar temas delicados, dando a conocer sus problemas personales. Esta franqueza es lo que le convirtió en un artista excepcional. La amistad de Tupac y Biggie no era solo cuestión de ritmos y compases. Se trataba de intereses comunes y charlas sinceras que les ayudaron a crecer en la industria musical. También hizo que sus imágenes públicas fueran más intrigantes y profundas. Eran como hermanos, unidos por su amor a la música y una fuerte conexión. Tupac incluso entabló una estrecha relación con la familia de Biggie, a la que llamaba y hablaba con regularidad. A Tupac no le importaba cruzar las costas para pasar el rato con Biggie, Lil Sis y Lil Kim en Brooklyn. Fumaban juntos e intercambiaban historias. En su biografía de 2022 sobre Biggie, Justin Tinsley la calificó de amistad intensa, personal y hermosa. Mencionó que, de jóvenes, solían jugar a policías y ladrones en el patio trasero de Tupac con pistolas descargadas. En 1993, Janet Jackson y Tupac protagonizaron la película Poetic Justice. Tupac y Biggie pasaron algún tiempo juntos en el plató de esa película. Sin embargo, las cosas cambiaron después de que Shakur recibiera un disparo y perdiera $40,000 en un tiroteo en el vestíbulo de un hotel del centro de Manhattan. Este incidente tuvo un gran impacto en su relación. Al parecer, la noche del tiroteo, Biggie y Diddy estaban de fiesta en el mismo edificio donde dispararon a Tupac. Tupac les acusó de conocer el atentado de antemano, pero ellos lo negaron. Estas acusaciones crearon una división entre los seguidores y artistas del rap que duró varios años. Menos de un día después del tiroteo de 1994, Shakur acudió al tribunal acusado de agresión sexual en silla de ruedas. El jurado le condenó a más de un año de prisión. Mientras estaba en prisión, Biggie grabó una canción llamada Who Shot Ya, que se hizo popular. Tupac se ofendió por ello, pensando que la canción iba dirigida a él. Sin embargo, Biggie insistió en que había escrito la letra mucho antes del tiroteo y que no iba dirigida a nadie en concreto. Tupac, originario del East Harlem de Nueva York, se asoció con la costa oeste por su conexión con Death Row Records de Los Ángeles tras salir de la cárcel. Por otro lado, artistas como Diddy y Biggie, originarios de Brooklyn y Harlem, representan a Bad Boy Records, con sede en Nueva York. Eddie Imin, amigo íntimo de la infancia de Tupac, destaca las divisiones entre estos sellos discográficos. Él lo llama Rap Beef. Reggie Wright Jr., antiguo jefe de seguridad de Death Row Records, explica que las tensiones aumentaron después de que el cofundador Suge Knight insultara abiertamente a Combs en los Source Awards de 1995 en Nueva York. Antes de acabar el año, Dogg Pound y Snoop Dogg lanzaron una canción llamada New York, New York. Esto molestó a la gente de Nueva York porque el vídeo musical les ofendía. El vídeo se rodó en la ciudad y mostraba a artistas de la costa oeste pateando un rascacielos neoyorquino. Al año siguiente, Tupac lanzó el potente tema Hit 'Em Up.
En él iba directamente contra Biggie y alardeaba de sus relaciones sexuales con su mujer, la cantante Faith Evans. Según Wright, este tema es uno de los más célebres de la historia del rap. Dijo: sigue siendo una de las 3 canciones de desprecio de las que más se habla en la comunidad del hip hop en lo que respecta a las discográficas de rap y a la falta de respeto a otra discográfica y a los miembros de su familia. Wright también dijo que la mala sangre se extendió a los bastidores de los premios Soul Train de 1996 en Los Ángeles, cuando Biggie fue elegido en lugar de Tupac como telonero. El conflicto este-oeste se filtró a las bandas de Los Ángeles. Un detective llamado Robert Ladd, experto en bandas de Compton, testificó. Reveló que Kef D era muy influyente dentro de la Burris Street Crew, un grupo relacionado con los Southside Crips, y que estaban implicados en un grave tráfico de drogas. Ladd describió cómo vio desarrollarse la historia de Kef. Pasó de vender drogas en las calles cuando era joven a convertirse en uno de los principales traficantes de drogas de Compton. Ladd también mencionó que, tras el tiroteo, sus superiores le advirtieron de que había rumores que lo relacionaban con los Southside Crips y que esperaban que esto tuviera repercusiones en Compton. Antes del tiroteo de Las Vegas de 1996, se produjo una situación en la que Orlando Anderson, que era sobrino de Davis, junto con otras personas de los Southside Crips, sometieron a uno de los guardaespaldas. Su objetivo era llevarse un collar de Death Row Records que Suge había regalado a su guardaespaldas. Esto ocurrió en un centro comercial de Lakewood, que está a unas 6 millas del centro de Compton, según explica Ladd. Llevar este collar era algo muy importante para los miembros de la banda, y lo mostraban con orgullo como signo de su estatus. La violencia que siguió entre los Southside Crips y los locales Mob Piru, un sindicato de Bloods de Compton, causó mucha destrucción. Ladd se refirió a este periodo como la Guerra de los 10 días, porque duró un tiempo considerable. Devonta Lee, que una vez estuvo asociado con Kef D, dijo que no estaría mal llamar a esto una guerra debido a lo intenso que llegó a ser el conflicto. En septiembre de 1996, el rapero Tupac Shakur y sus amigos y rivales presenciaron un combate de boxeo muy publicitado en el que Mike Tyson derrotó a Bruce Seldon en el MGM Grand Casino. Más tarde, ese mismo día, Tupac, junto con su equipo, se enfrentó a Anderson. Le propinó un puñetazo, causando una conmoción. Esto es una venganza por la cadena Death Row que Anderson y sus amigos robaron anteriormente. Tras la refriega, Tupac y Suge, algo ilesos, se dirigieron a un club cercano en su BMW negro. Iban en cabeza, seguidos por unos 10 vehículos más en los que viajaban sus amigos, miembros de seguridad y compañeros músicos fichados por Death Row Records. Atravesaron el animado Strip de Las Vegas, con sus luces de colores, grandes casinos, tiendas de moda y multitud de curiosos. Según las fuerzas del orden, un Cadillac blanco, con 4 personas en su interior, se detuvo junto al BMW en una carretera menos concurrida cerca del Strip. Alguien que iba en el Cadillac empezó a disparar mucho al lado del pasajero del coche de Knight, según la policía. Tupac estaba en ese asiento y recibió múltiples impactos, al menos 2 en el pecho. Suge solo resultó levemente herido, probablemente por un roce de metralla o bala. Greenwich, rapero y compañero de Tupac, contó que formaba parte del grupo cuando todo esto ocurrió delante de él. Se asustó y corrió a ayudar al herido Shakur. Pero Tupac le dijo que se tumbara en la carretera por seguridad, porque les preocupaba que el tirador intentara dispararles de nuevo. Durante su investigación, la policía encontró un coche BMW con unos 10 agujeros de bala en su lado derecho, junto con sangre en su interior. Esta información procede de Daniel Ford, un ex policía de Las Vegas que se encontraba en el lugar del tiroteo. A pesar de sus esfuerzos, la policía no pudo encontrar huellas dactilares en 7 casquillos encontrados en la escena del crimen. Como parte de este caso, Dwayne Kef D. Davis fue detenido. Se dice que iba en la parte delantera del Cadillac con 3 pasajeros, incluido él mismo. Las autoridades sospechan que dirigía la operación y proporcionaba apoyo armamentístico. A continuación, Devonta Lee prestó declaración durante una vista ante el gran jurado. Mencionó que estaba cumpliendo condena por un asalto a un centro comercial cuando Tupac fue asesinado en Las Vegas. Esto significa que no pudo haber presenciado personalmente los hechos, a diferencia de su antiguo compañero de habitación, DeAndre Big Dre Smith, que estaba sentado en la parte trasera del mismo Cadillac. Según el relato de Big Dre, relatado por Lee, Kef D entregó inicialmente el arma a su primo, Anderson. Sin embargo, Anderson no tenía un tiro claro, por lo que Big Dre le quitó el arma a Anderson y empezó a disparar. Lee explicó que a Anderson se le atribuyó erróneamente el mérito de esta acción. Lee dijo: cuando Davis le pasó el arma a Orlando, este no tenía un tiro claro.
Big Dre mide 1,90. En este momento, mide 370, 400. Es grande. Y no vas a ser capaz de inclinarte sobre un tipo grande como ese y conseguir, quiero decir, mi tiempo de saber cosas, hacer. No vas a alcanzarlo de esa manera, porque los proyectiles habrían estallado en toda la cara de Big Dre y todo ese tipo de cosas. No puede agacharse ni nada, es demasiado grande. Esta revelación corroboraba las afirmaciones de Suge Knight. Orlando Anderson encontró la muerte en un tiroteo en Compton en 1998, seguido del fallecimiento de Big Dre por problemas de salud en 2004. En 2015, Terrence Bubble Up Brown, que conducía aquella nefasta noche, murió en una tienda de marihuana medicinal de Compton. Keef D quedó como el último hombre en pie. Lee recalcó que Keef se encargó de todo hasta el momento en que el arma acabó en posesión de Big Dre y Tupac fue asesinado. Lee se describió a sí mismo y a los otros con Keef D en el Cadillac como peones que seguían las órdenes de Keef. El fiscal le preguntó entonces si seguiría una orden si viniera directamente de Keef D. Lee respondió: en ese momento, sí. La muerte de Tupac tuvo un profundo impacto en Biggie. El autor de su biografía de 2022, Tinsley, admitió que alguien cercano a Biggie le comentó lo mucho que le afectó emocionalmente la muerte de Tupac. Tinsley dijo que Biggie siempre había esperado que él y Tupac tuvieran la oportunidad de hacer las paces. Tinsley también compartió que Biggie tenía miedo, preguntándose si Tupac, que parecía invulnerable, podía perder la vida, entonces él tampoco estaría a salvo. Trágicamente, solo 6 meses después, Biggie corrió una suerte similar el 9 de marzo de 1997. Recibió un disparo en un tiroteo desde un coche cuando salía de un evento musical, que tuvo lugar en los barrios de lujo del centro de Los Ángeles. En medio de todos estos complicados acontecimientos, la revelación de Devonta Lee nos hizo cuestionar nuestra creencia de que Orlando Anderson fue quien efectuó aquellos disparos. Si resulta que Big Dre fue la persona que mató a Tupac, podría significar que quizá, por primera vez, Suge Knight estaba diciendo realmente la verdad. ¿Recuerdas el comentario anterior en el que alguien decía: regla número 1, nunca creas una palabra de lo que diga Suge Knight? Eso es porque Suge Knight ha dado al menos 2 explicaciones diferentes sobre el incidente. El mayor villano del hip hop. Allá por 2018, Suge se declaró el principal objetivo del tiroteo que acabó con la vida de Tupac Shakur. Incluso tenía sus propios sospechosos, su exmujer y el exjefe de seguridad de Death Row Records, Reggie Wright Jr. 4 años antes, también dijo las siguientes palabras a TMZ: ¿por qué crees que no han arrestado a nadie si dicen que mataron a Tupac? Porque Tupac no está muerto. Si estuviera muerto, estarían arrestando a esos tipos por asesinato. Sabes que está en algún lugar fumando un puro cubano en una isla. Mientras Suge Knight dirigió Death Row Records, es ampliamente conocido como una de las figuras más temibles del hip hop. Actualmente está en la cárcel tras ser condenado por homicidio voluntario. Pero esto es solo una parte de su largo historial de participación en incidentes violentos. La reputación de Suge se ha visto empañada por su comportamiento agresivo, del que se ha hablado a menudo en entrevistas y escritos. Muchos raperos y expertos de la industria musical han compartido sus propias historias sobre él. Ahora, veamos algunos incidentes especialmente locos relacionados con él. En una entrevista de 2019 con Cam Capone News, Big Nas, que trabajó como guardia de seguridad para Eminem, habló de cuando Suge Knight envió a algunos individuos para causar problemas a Snoop Dogg, Dr. Dre y Eminem. Esto sucedió porque Snoop había dejado Death Row Records para unirse a No Limit, lo que provocó una disputa entre él y Suge. Suge no estaba dispuesto a dejárselo fácil, así que envió a 50 secuaces de Los Ángeles a Hawái para hacerles la puñeta mientras Snoop, Dr. Dre y Eminem estaban allí de concierto. Big Nas dijo: el momento más aterrador fue cuando fuimos a Hawái. Cuando el avión aterrizó, nos recibieron 20 policías de Honolulu y nos dijeron que Death Row estaba aquí. Intentaron acorralar a Snoop Dogg. Suge Knight había enviado a 50 tipos para intentar interrumpir el espectáculo. Cuando llegamos, se había acabado el modo vacaciones. Estábamos cerrando y cargando, poniéndonos chalecos antibalas con sus mujeres y novias sentadas a su lado. Tuvimos que pedir a Interscope que pagara la cuenta de poner policías de Honolulu con cada guardaespaldas por lo metido que estaba Suge allí. Nas también dijo que se dio cuenta de que los matones iban en el mismo avión de vuelta a Los Ángeles. Habló con algunos de ellos durante el vuelo sin ningún problema. Eminem dejó claro que no quería trabajar con Suge Knight en este viaje. Aunque no llegó a la violencia, el incidente demostró lo decidido que estaba Suge a conseguir lo que quería. Pero la locura no acaba ahí. En 2022, Napoleon, miembro de Outlaws,
tuvo su propio encontronazo con Suge Knight. Esto ocurrió en Nueva York durante la actuación de Tupac en Saturday Night Live. Las cosas se pusieron tensas cuando Suge se llevó a otro cuarto a uno de los amigos de Napoleon porque se sintió irrespetado. Napoleon dijo: Suge se llevó a uno de mis homies a una habitación y estaba enfadado por algo que había dicho. Entré allí y recuerdo que empujé la mano de Suge porque estaba señalando a uno de mis colegas. Y cuando le empujé la mano, Pac se enfadó conmigo. Tupac esperaba que Napoleon se pusiera de parte de Suge. Sin embargo, Napoleon se negó, pues sabía hasta qué punto podía llegar la violencia de Suge. Napoleon también insinuó que podría haber evitado problemas aquella noche, no solo para él, sino también para Suge. Esto fue gracias a La Parca, el tío de su amigo, que estaba esperando fuera, listo para intervenir en caso necesario. Otra historia aterradora sobre Suge Knight procede del New York Times y se detalla en un libro del periodista especializado en hip hop, Ronin Rowe, titulado The Spectacular Rise and Violent Fall of Death Row Records. El libro indaga en lo que ocurría entre bastidores en Death Row Records, pero esta historia en particular es especialmente impactante. Según Rowe, se afirma que Suge Knight obligó a un promotor a beberse su orina después de atacarle con botellas de champán. Estas acusaciones describen un incidente en el que se vio implicado Mark Anthony Bell en una fiesta en 1995. Supuestamente, Bell fue atacado por no revelar la dirección de la casa de Diddy. Después de ser tratado brutalmente con botellas de champán, Suge aparentemente hizo que Bell bebiera su orina. Por extraño que parezca, este incidente fue confirmado por Suge años después. En 2023, Reggie Wright Jr. apareció en el podcast Boss Talk 101 para contar más chanchullos de Suge. En el podcast, Wright afirmó que Suge Knight se comportó irrespetuosamente con Lyor Cohen cuando discutían el contrato de Snoop Dogg. Por aquel entonces, Cohen era un alto ejecutivo de Def Jam Records y estaba intentando llegar a un acuerdo con Snoop Dogg, incluso visitando a Suge Knight en la cárcel. Sin embargo, parece ser que Suge Knight consideró que las exigencias económicas eran demasiado elevadas, y se dice que escupió a la cara de Cohen mientras estaba en la cárcel. Wright Jr. dijo: llega y le ofrece a Suge $7 millones. Dile a Lyor que lo máximo que puedo conseguir por Snoop son $7 millones. A Suge nunca le gustaron los East Coasters, ni las discográficas, ni nada. Y yo estoy como: bueno, Lyor, sí, tenemos un trato. Suge va y le dice a Lyor: no. Le escupe en la cara a Lyor. Le escupe en la cara por cómo fue la conversación, en la prisión, en San Luis Obispo. En los primeros días de Death Row Records, Dr. Dre llamó a dos aspirantes a raperos, Linwood y George Stanley, para que fueran al estudio a una sesión de grabación. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando apareció Suge Knight. Linwood necesitaba usar el teléfono, pero no se dio cuenta de que había cogido una línea reservada para Harry O., un magnate de la droga que estaba en la cárcel ayudando a financiar Death Row. Harry O. tenía muy pocas posibilidades de hacer llamadas personales. Suge vio a Linwood y se acercó a hablar con él. Sorprendentemente, dio a Linwood la oportunidad de marcharse sin problemas. La respuesta de Linwood demostró que no se había dado cuenta de con quién estaba hablando, y le dijo: no me vengas con toda esa mierda del gangbang, no soy de Los Ángeles. Suge Knight usó una pistola para amenazar a los hermanos Stanley. Les hizo desnudarse hasta quedar en ropa interior, disparó para asustarles y les hirió físicamente. También les quitó sus carnés de identidad para que no pudieran denunciarle fácilmente. Después de abandonar los estudios Death Row con signos de haber sufrido malos tratos, Linwood y George Stanley emprendieron acciones legales contra Suge Knight. Para defenderse en los tribunales, Suge consiguió un contrato discográfico para la hija del fiscal, Gina Longo. Ella pasó a ser la única artista blanca en Death Row Records en ese momento. Suge lo hizo para influir en su padre, Larry Longo, que perdió su trabajo en la Fiscalía de Los Ángeles. Pero Suge se libró fácilmente. Hay una historia en particular sobre Suge Knight que resulta sorprendentemente conmovedora si se compara con su habitual imagen de tipo duro. A pesar de su reputación de violento, Suge parecía sentir un profundo afecto por Tupac. Irv Gotti fue el primero en compartir esta historia en Vlad TV, y Ja Rule la confirmó más tarde en una entrevista con Tufab. Cuando Suge le conoció, se acordó tanto de Tupac que se echó a llorar. Ja Rule le dijo: fue un momento emotivo para Suge, porque creo que ha visto en mí cualidades que supongo que vio en Pac. Y cuando me conoció, supongo que teníamos una energía parecida, porque me hizo una pregunta, y cuando le contesté, dijo: eso es exactamente lo que dijo Pac, y se emocionó mucho. Esto es una mierda, de verdad.
Aunque Suge suele aparecer como una figura formidable e intimidante, parece que en el fondo, bajo su dura apariencia, sigue siendo un ser humano. Quizá haya más en él de lo que vemos en la superficie. En enero de 2015, Suge Knight sufrió un accidente de coche en Compton, en el que mató a 2 hombres. Después, huyó del lugar. Entre las víctimas se encontraban Terry Carter, cofundador de Heavyweight Records, y el cineasta Clee Sloan, que sobrevivió, pero resultó gravemente herido. Los testigos afirmaron que Suge había tenido una disputa con algunos compañeros del rodaje de Straight Outta Compton y que les había atropellado intencionadamente en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida. Las grabaciones de seguridad lo corroboraban, pero Suge alegó defensa propia. Por si sus problemas legales no fueran suficientes, en marzo la salud de Suge cayó en picado. Se quejaba de ceguera y otras dolencias misteriosas. También expresó su descontento con el tratamiento médico que recibía bajo custodia. Ese mes, un juez fijó una fianza inicial de $25 millones, que posteriormente se redujo a $10 millones a mediados de abril. En julio ya se temía un posible trastorno cerebral, pero se denegaron las peticiones de nuevas reducciones de fianza. A medida que se acercaba la fecha del juicio, hubo conversaciones sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Suge se enfrentaba a cargos relacionados con asesinato intencionado. La situación era complicada y se enfrentaba a una larga pena de prisión. Finalmente, aceptó declararse culpable de homicidio voluntario, con la posibilidad de salir en libertad anticipada. Sin embargo, esto no salió como estaba previsto, y Suge fue condenado a 28 años de prisión. Toda esta situación provocó una gran incertidumbre sobre su futuro. Parecía atrapado en un entorno carcelario difícil y preocupaba cómo le iría durante su estancia en prisión. La fecha de puesta en libertad de Suge Knight seguía siendo incierta, y su situación está siendo vigilada de cerca por el público, especialmente tras la detención de Kef D. Si te ha gustado este vídeo, toca ahora la tarjeta en tu pantalla para ver más vídeos sobre la escena hip hop.